Eduardo Muñana lleva más de 66 años como voluntario de la Cruz Roja Mexicana y forma parte de una familia de rescatistas. Su padre, Agustín Muñana, inició con esta labor desde 1916. Mi origen es de que mi padre estuvo en la Cruz Roja de 1916, murió en servicio en 52, yo ingresé en 53, así que tengo un nieto que también es paramédico, así que tenemos más de 100 años el apellido Muñana en la Cruz Roja. Durante todos estos años, el comandante Muñana, como lo conocen sus compañeros, cuenta que ha rescatado a cientos de personas en los sismos de 1957, 1985 y en el terremoto del pasado 19 de septiembre de 2017, así como en diversos acontecimientos. Y en el del 59, cuando se cayó el Ángel de la Independencia, también me tocó ya participar en eso. Estuve con los estudiantes del 68, desde que empezó la tragedia hasta que terminó. Estuve en San Juanico cuando explotaban las esferas, desde que empezó hasta que terminó. Y un volcán allá por Chiapas, el Chichonal. Uno de los momentos más complicados a los que Eduardo Muñana se tiene que enfrentar es cuando tiene que dar la noticia a las personas de que su familiar ha fallecido. Sin embargo, considera que ser socorrista le trae grandes satisfacciones. Nosotros sentimos la gratificación cuando dicen gracias, que Dios los bendiga. Esas son las que recibimos casi diario, entonces vamos acumulando millones y millones y es la satisfacción. Eduardo Muñana es uno de los voluntarios más veteranos y reconocidos en la Cruz Roja por su gran labor, en el que ha rescatado a personas atrapadas, atropelladas y quemadas en todos estos años. Con imágenes de Liber Rodríguez, Gloria López, 21 Noticias.